Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, es profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como de la Facultad de Economía, donde ha impartido asignaturas de Economía Política, Economía, temas selectos de materialismo y la tradición marxista. Y bueno, pues nos da mucho gusto recibir aquí a Fernando. Buenas tardes. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos los organizadores que hacen posible este espacio. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con todos ustedes aquí para poder platicar sobre un tema que seguramente a muchos de ustedes les va a ser familiar, quizás a otros no, y que tiene que ver con intentar plantearnos y intentar también responder la pregunta que ustedes pueden ver aquí ya en pantalla, de qué es la explotación, pero no cualquier clase de explotación. Vamos a ver eso. Nos va a interesar mucho una clase, un tipo, una especificidad de explotación que es la capitalista. Entonces vamos a intentar hoy pensar alrededor de esta pregunta, ¿qué es la explotación capitalista? Y no solo eso, sino también preguntarnos si es que esa explotación aún existe. Quizás para algunos sea una obviedad, una respuesta afirmativa, pero van a ver que hay muchas otras personas, muchos otros sectores que se han esforzado durante mucho tiempo por negar la existencia de esto que vamos a llamar explotación capitalista. Entonces vamos a intentar problematizar eso, vamos a intentar poner sobre la mesa algunos puntos que por una parte nos permiten contestar esta pregunta, pero por otra parte también nos van a ver ustedes impedir hacerlo. Entonces lo que vamos a intentar hacer en esta sesión es primero identificar esas barreras que nos impiden hablar de la explotación, esos puntos que nos van a impedir, digámoslo así, señalar que realmente existe. Después de que los identifiquemos, vamos a intentar desmontarlos, vamos a intentar deconstruirlos, como dicen por allí, para ver ya después, con ejemplos de la vida cotidiana, cómo es que esa explotación vamos a ver si existe. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Sí, gracias, Pablo. Bien, el problema para contestar esta pregunta tiene que ver con la existencia de lo que vamos a llamar, así con una palabra muy pomposa, ¿no?, mistificaciones. Hay dos mistificaciones que impiden aprender lo que la explotación es. Y acá por mistificación, que es una palabra muy pomposa, en realidad lo que queremos decir es que hay ciertas barreras que engañan, deforman o falsean lo que la explotación es. Esas barreras, esas deformaciones, van a ver ustedes, las vivimos día a día, las tenemos en el espacio cotidiano, las tenemos todo el tiempo repetidas en los medios de comunicación, en los periódicos, en los noticieros, y por eso es importante identificar esas barreras, esas mistificaciones y comenzar a desmontarlas. Dos de esas principales mistificaciones que nos impiden ver lo que la explotación es una que todos conocemos y que se conoce como salario, el famoso trabajo asalariado, ¿no? La famosa persecución por ganarse el pan todos los días, teniendo un trabajo en el que supuestamente nos van a pagar por nuestra actividad y con eso llevar el pan a nuestras mesas todos los días. Nosotros tenemos que la existencia ya, de hecho, del salario va a impedir, como van a ver ustedes, el que podamos identificar lo que está detrás de ese salario. Y lo que está detrás del salario es lo que nosotros llamamos el trabajo necesario. Pero no lo podemos ver porque está siempre existiendo como un gran imperativo el que nosotros demos la vida diaria por obtener ese famoso salario. A través de la idea del salario se oculta la idea de que nos explotan, porque se nos genera la imagen en nuestra vida cotidiana de que no nos están explotando, nos están pagando por nuestro trabajo, y así decimos, ¿no? Nos pagan por nuestro trabajo, y vivimos así rasgando las uñas para llegar a la quincena, porque lo que queremos es que se nos cumpla con lo que ya hicimos, o sea, nuestro trabajo ya laborado. De ahí que para mucha gente exista la idea de que, no, a mí no me explotan, a mí me pagan por mi trabajo, ¿no? Eso de los explotados es para la gente poco inteligente, dicen, ¿no? Es para la gente que en la lucha de la vida no se fue abusada y entonces le fue mal y esa es la que explotan, pero a mí no. Yo sí trabajé, yo sí estudié o yo sí me parto el alma para obtener la comida y nadie va a decir que esto me lo regalaron y yo tampoco voy a decir que entonces me lo robaron porque me pagaron, ya está la quincena, está el cheque, ¿no? Está el recibo de honorarios.
Y la cosa todavía se pone un poco más difícil si asumimos que el salario tiene otras mistificaciones, tiene otras deformaciones, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos ya no se le llama salario, sino que se le llama participación de la empresa, se le llama bono, se le llama pago a destajo, ¿no? Entonces nos llegan con la idea de que, pues a mí ya no me están explotando, porque yo ya ni siquiera trabajo, dicen, ¿no? A mí me pagan por lo que sé, no por lo que hago, ¿no? Esa es una idea que es muy común, ¿no? Sobre todo entre esta cultura que vamos a hablar ahorita un poquito más adelante, la cultura del emprendedor, ¿no? El emprendedor es el que supuestamente no está laborando, sino que según él piensa que está pensando y es un creador, ¿no? Es alguien creativo, es alguien que está siendo inventivo y entonces le está supuestamente pagando por eso. Bien, nosotros sostenemos que esas son mistificaciones, son falsedades, son deformaciones de una misma cosa que tenemos que comenzar a exponer en este momento y que nos impiden ver la existencia de la explotación. Pero no solamente está el problema del salario, del cual vamos a regresar un poquito más adelante. También la otra gran barrera para poder ver lo que la explotación es la existencia de la ganancia. La ganancia tiene muchos nombres. Se le puede llamar rédito, se le puede llamar beneficio, se le puede llamar recompensa. Y supuestamente ese beneficio, ese rédito, se obtiene porque en la vida fuimos emprendedores, no fuimos mediocres, dicen, ¿no? Y decidimos ir más allá, un poquito más allá de todos, y gracias a que fuimos arriesgados, a que fuimos valientes, a que fuimos otra vez emprendedores, es que obtenemos una ganancia. Y la idea de la ganancia, entonces, lo que va a hacer es presentar como algo completamente diferente lo que en esencia es. Y van a ver ustedes que toda ganancia, sin importar qué clase de ganancia sea, se basa en lo que conocemos como el trabajo excedente. Solo que no lo podemos ver el trabajo excedente porque está cubierto, está otra vez mistificado por la idea de la ganancia. Fíjense, para obtener ganancia hay gente que piensa que necesariamente tiene que ser alguien, digamos, malvado o ambicioso, ¿no? Que sería la imagen que tenemos cotidianamente del explotador. Nosotros pensamos que el explotador pues es alguien malvado, que lo dibujamos a veces así como con un gran cuerpo, ¿no? Así muy gordote, así como Agustín Carsten más o menos, ¿no? Así lo dibujamos, ¿no? Y lo ponemos con un gorro de bombín y un puro. Y pensamos que ese es el explotador, ¿no? Y que se regodea cada vez que sus trabajadores entran a la fábrica y le hace jaja, ha triunfado el mal, ¿no? Pero en realidad el explotador o el que obtiene la ganancia no siempre tiene esa figura. De hecho, el que obtiene la ganancia o el explotador, uno, jamás se identifica como tal, jamás está dispuesto a reconocerse como explotador, y dos, puede ser una buena persona, puede ser que sea un buen individuo, puede ser que cuide a los animales, que esté preocupado por el medio ambiente, puede ser que sea un buen vecino. Como van a ver ustedes, la condición para obtener ganancia no va a depender de su condición ética ni moral, sino que va a depender de una relación social, que es la que genera por una parte la existencia del salario y por otra parte la existencia de la ganancia, independientemente de la voluntad, de los sentimientos o de la calidad moral de los individuos que estén metidos allí. Por eso es importante analizar estos conceptos, estas categorías, que en realidad no son abstracciones, sino, como van a ver a lo largo de esta charla, son relaciones sociales concretas en las que cada uno de ustedes, incluyéndome por supuesto, estamos metidos todos los días, las 24 horas de los 365 días del año. Entonces, bueno, vamos a dar paso entonces a desmontar estas mistificaciones, vamos a intentar explicar desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista de lo que llamaríamos aquí crítica de la economía política, que acuñó por supuesto este gran pensador que seguramente ustedes conocen, que es Karl Marx. Vamos a intentar ver realmente qué es lo que está detrás de estas categorías. Este señor, Marx, sostenía una idea muy interesante. Él decía que detrás de cada categoría económica se escondían, eran relaciones sociales. Eso es muy importante, porque cuando nosotros escuchamos hablar de categorías económicas en las noticias o en los periódicos, etcétera, siempre pensamos que se tratan de números, índices e indicadores que muchas veces no nos dicen nada. Pero van a ver ustedes que en realidad esos números, esos indicadores están llenos de contenido, tienen relaciones sociales por detrás. Es decir, cuando decimos relaciones sociales nos estamos refiriendo a la relación que establecemos entre hombres y mujeres, concretos, vivos, todos los días. Y eso es lo que hay que señalar, eso es lo que tenemos que destapar, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Muy bien, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor?
Bien, entonces vamos a comenzar a problematizar un poco contestando qué no es el trabajo asalariado y qué es afirmativamente el trabajo asalariado. Y aquí es inevitable hablar de un personaje del que ya casi no se habla, o menos en muchos sectores ya no se hace, que es el famoso proletario, o la clase de los proletariados. Casi no se habla en ciertos sectores del proletario porque para algunos hablar de proletario y de trabajo asalariado es hablar de un estigma social. Es hablar de un estigma social que se identifica con el fracaso y con la pobreza. Pues recuerden ustedes lo que decía la hija de Peña Nieto, ¿no? ¿Se acuerdan lo que decía la hija de Peña Nieto? Esos proletarios que nada más envidian a la gente, ¿no? Bueno, nosotros vamos a poner sobre la mesa lo que realmente significa ser proletario y lo que realmente significa ser un trabajador asalariado. Que también es muy importante que lo pongamos sobre la mesa, porque hay ciertos sectores que llegan a sostener, fíjense, que ya no existe, por una parte, el proletario y que por otra parte ya no existe el trabajador asalariado. Todavía hay algunos que llegaron a decir, por ahí de la década de los 90, adiós al proletario, decían. Bueno, hasta películas hicieron de eso. Lo que van a ver ustedes, es que el proletario no solamente no se ha ido, sino que se ha extendido y que hoy casi ocupa el 99% de la humanidad. Pero para poder identificarlo, tenemos que saber qué lo compone. Y eso nos lo puede permitir el responder esta pregunta: ¿qué no es el trabajo asalariado? Por principio podríamos decir que no es igual al trabajo. Y aquí ya parece que estamos jugando un trabalenguas, pero van a ver ustedes que tiene pleno sentido. Sí. Como dijimos al principio, la mayoría de nosotros pensamos que cuando trabajamos, nos pagan por nuestro trabajo un salario. Gracias, Jorge. Que nos pagan por lo que hemos hecho. Eso decimos, ¿no? Mi salario es igual a mi trabajo. Pues no es cierto. El salario no es igual al trabajo, van a verlo. Y esa es la clave para poder entenderlo todo. Cuando nosotros realmente laboramos, sin importar las horas o el tiempo que estemos trabajando, lo que nos van a pagar no equivale a la totalidad de esas horas. Y eso es fundamental para comenzar a hablar, uno, de lo que es la ganancia, y dos, de la explotación que recae sobre nosotros. Entonces esa idea mantengámosla allí. El salario no es igual al trabajo, y pasemos al siguiente punto para seguir avanzando. ¿Qué sí es entonces si no es igual al trabajo? El salario sí es igual a la mera reiteración de la sustancia viva, a la mera reiteración que como individuos nosotros necesitamos hacer para mantenernos como sustancia viva o como entes vivos, como sujetos vivos, porque es obvio que nadie vive de puro aire. Necesitamos contar con ciertos bienes y servicios, con ciertos bienes materiales para poder vivir. Esos bienes que nos permiten mantenernos vivos no crecen, como ustedes saben perfectamente, en los árboles. Tenemos que producirlos, trabajarlos. Pero lo importante acá es que el salario lo único que nos permite es acceder a esos bienes de consumo. Es lo que desde un punto de vista formal se conoce como la canasta básica y que seguramente ustedes conocen perfectamente. Esa canasta básica es lo que se supone que todo aquel asalariado podría comprar. En realidad hay una discusión académica allí si realmente se mide de forma correcta los elementos que conforman la canasta básica. Porque dentro de la canasta básica tendrían que estar todos los bienes que nos permiten desarrollarnos plenamente. No solamente la tortilla, el huevo, el jamón, sino también actividades recreativas, como por ejemplo ir al teatro, ir a la universidad, tener esparcimiento. Eso debería ser parte de la canasta básica. Y entonces la pregunta se vuelve muy pertinente. ¿El salario alcanza para cubrir esa canasta básica? Si la respuesta es correcta, fíjense, yo sé que podemos contestar rapidísimo que no, ¿no? Efectivamente, pero si nosotros contestamos en un supuesto de que sí, en un supuesto, en un Disneylandia, podríamos decir, quizás sí. Bueno, fíjense, aun cuando consideráramos que eso es posible, lo único que tendríamos allí es nuestra vida asegurada, únicamente, más no nuestro desarrollo humano, más no nuestro desarrollo como sujetos verdaderamente vivos. Exactamente, únicamente subsistiríamos. Pero los seres humanos no solamente subsistimos, queremos más, queremos desarrollarnos, queremos crecer como gente viva, queremos crecer en nuestra cultura, en nuestro acervo cultural, con nuestras personas que amamos, queremos viajar, queremos conocer, queremos disfrutar. Y el salario no alcanza para eso. Por eso es una discusión bien interesante preguntarse si puede haber salarios justos, si puede haber salarios dignos.
Porque si puede haber salarios justos y dignos, entonces significaría que los salarios alcanzarían para ir más allá de la mera subsistencia, como decía la compañera. Que los salarios alcanzarían para que nuestros hijos y nuestras hijas no solamente fueran a la primaria, sino que fueran a la secundaria, a la universidad, al doctorado, al postdoctorado, y fueran mexicanos formados, capaces de desarrollar este país. Pero vamos a ver que el salario no alcanza para eso. El salario lo único que nos permite es mantenernos vivos. Por eso no tenerlo es un peligro de muerte. Aquí estamos hablando de explotación y vamos a ese punto, ¿no? Pero yo recuerdo mucho que cuando mi mamá me decía, ay, mijito, da gracias de que tienes trabajo, porque hay algo peor que ser asalariado. Y la respuesta es sí, no serlo. Ser parte de lo que Marx, por ejemplo, llamaba el ejército industrial de reserva, que es una forma muy elegante de decir el mundo del desempleo, el mundo de los ninis, ¿no? Que yo digo, ni trabajan, ni hacen la revolución, ni nada, ¿no? Y viven precisamente en un plano donde su actividad como seres humanos está en barbecho, está sin realmente desarrollarse y explotarse como debería. Por eso es que gente como Marx, por ejemplo, pensaban que el salario en realidad animalizaba a la gente, la volvía una sustancia que únicamente se preocupaba por mantenerse viva al obtener puros objetos, al obtener puras cosas. Y en efecto, vemos que los asalariados, o gran parte del grupo de los asalariados, se rompe la espalda, deja la vida en el trabajo para obtener cosas. Que la cosa automóvil, que la cosa salario, perdón, que la cosa celular, que la cosa de departamento, que la cosa comida. Puras cosas. Vivimos realmente en un mundo en el que nuestro consumo se vuelve cósico. Lo único que nos preocupa es las cosas materiales. Claro, porque sin esas cosas materiales no podemos sobrevivir como sustancia viva. Y esa es una condición necesaria de lo que es ser un trabajador asalariado. Trabajar para obtener cosas. Esa es una condición básica. Pero no solo eso, vean ustedes el esquema. ¿Qué cosa aparte es qué otra cosa es ser asalariado desde el punto de vista del esquema que hemos puesto ahí? Fíjense, decimos ahí, ser trabajador asalariado sí es ser dueño de la mercancía fuerza de trabajo, que vemos ahí es MFT, mercancía fuerza de trabajo. La existencia de la mercancía fuerza de trabajo es una de las condiciones indispensables para que exista algo así que llamemos capitalismo. Si no hay mercancía fuerza de trabajo, no existe el capitalismo. Es indispensable que existan los asalariados para que pueda existir entonces algo así como el sistema de explotación capitalista. Es muy interesante el que observemos que los proletarios lo único que poseemos como propiedad realmente nuestra es nuestra fuerza de trabajo. ¿Y qué es eso? La fuerza de trabajo es nuestra capacidad que tenemos para elaborar. Y esa capacidad puede ser de muchas formas. Esa capacidad se puede expresar de muchas formas distintas, desde la gente que va a la escuela hasta la gente que no va a la escuela formalmente, pero que tiene un conocimiento que lo adquirió a través de la experiencia. Esa es la fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo es lo único que tenemos para ofrecer realmente en el mercado. Nosotros, fíjense, pensamos que vamos al mercado a buscar trabajo, ¿no? Y así decimos, anda hijo, vete a buscar trabajo, ¿no? Cuando lo que realmente somos nosotros es ser portadores de trabajo. Le llamamos el ir a buscar trabajo, en realidad vender nuestra capacidad laboral. Cuando vamos nosotros a las empresas a entregar nuestros currículums, cuando estamos buscando en el aviso oportuno, etcétera, lo que estamos haciendo en realidad es entregar esa mercancía al mejor postor. Y cuando encontramos a un postor que nos dice, bueno, ok, vente a trabajar a esta empresa y después de que labores 15 días a lo mejor te pagamos, ¿no? Le llamamos a eso, encontré trabajo. Pero noten ustedes que hacemos eso porque no tenemos otra cosa para poder generar los bienes, los servicios, los bienes materiales que nos permiten mantenernos como vivos. No tenemos en nuestras casas, por ejemplo, las máquinas para producir tortillas. No tenemos dentro de nuestras casas toda la infraestructura para producir la luz con la que vivimos todos los días. Tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para poder acceder a eso. Y no tenemos otra cosa. Por eso decimos que los trabajadores asalariados o los proletarios poseen muchas cosas, pero no la capacidad de producir esas cosas.
Esta es una diferencia fundamental. En tanto que podemos comprar cosas con nuestro salario, pensamos que somos propietarios de algo, pero en realidad somos propietarios de cosas efímeras, de cosas que se gastan en el consumo y que se destruyen, pero no somos propietarios de la capacidad de producir esas mismas cosas. Y la prueba real de que no somos propietarios de esas capacidades para producir esas cosas es que una vez que se acaban tenemos que volver a salir a trabajar, así, hasta el infinito. Bien, el hecho de que solo poseamos esa mercancía, la famosa mercancía fuerza de trabajo, es lo que nos hace proletarios. Tenemos que ir a los mercados, sin importar qué clase de mercados laborales sean, y ahí tratar de buscar el mejor precio para nuestra mercancía. Y ese precio le llamamos salario. Noten ustedes que lo que pasa aquí es exactamente lo mismo con cualquier acto de compra-venta. Si alguno de ustedes se ha dedicado a las ventas, sabe de qué estoy hablando. Ustedes tienen un producto, no sé, por ejemplo, cazuelas, no sé, de Tupperware o algo así, ¿no? Entonces uno va buscando el precio, uno le pone el precio y uno busca el mejor postor para que se lleve esa mercancía. Lo mismo sucede con la mercancía fuerza de trabajo. Nosotros vamos al mercado y vamos buscando el mejor postor. La diferencia entre el Tupperware y nuestra mercancía fuerza de trabajo, compañeros, compañeras, es que el Tupperware es algo externo a nosotros, es una cosa, pero la mercancía fuerza de trabajo no es una cosa. La mercancía de trabajo, fuerza de trabajo, no es algo que podamos traer en el bolsillo, llegar con nuestro empleador y decirle, ahí te la dejo, 8 horas, regreso por ella, ¿no? Eso no puede ser, porque la fuerza de trabajo está íntimamente ligada a nuestro cuerpo, es nuestro cuerpo, somos nosotros. Y cuando vendemos la fuerza de trabajo, por el tiempo que sea, exactamente somos nosotros los que nos estamos vendiendo. No es una venta absoluta como la de la esclavitud antigua, esa que vemos en las películas de las cadenas, ¿se acuerdan? Sino es una venta temporal, parcial, que dura determinado tiempo. Según en la Ciudad de México, ese tiempo debería de durar 8 horas. ¿Sí, cómo no? Nadie sabe, en realidad, que ya los capitalistas de esta ciudad han transformado las matemáticas, ¿no? Y dicen que una jornada de trabajo ya no es de 8 horas, sino de 12, 16 o hasta 14 horas. Y si tú quieres trabajar medio tiempo, te dicen, la mitad de medio tiempo, 6. Y tú dices, oye, ¿en qué momento 8, la mitad 8 se convirtió en 6? Hasta yo sabía eran 4. Y uno entonces se tiene que vender como cualquier otra cosa durante ese tiempo. Y fíjense, durante ese tiempo no somos dueños de nosotros mismos. Los que han trabajado aquí lo saben perfectamente. Durante esas 8 horas o 12 horas uno tiene que hacer lo que a uno le encomendaron hacer. Uno no puede disfrutar absolutamente de nada durante ese lapso de tiempo. Durante ese lapso de tiempo no nos pertenecemos. Le pertenecemos a nuestro empleador, le pertenecemos al dueño de la empresa. Aun cuando ese dueño de la empresa, insisto, sea una buena persona o sea un tirano. De todo hay. Y sabemos que lamentablemente domina o predomina lo peor. Son tiranos. Es gente que le interesa únicamente obtener ganancias. Pero vamos para allá. Entonces, fíjense ustedes, los proletarios son aquellos que tienen que vender su fuerza de trabajo, porque no tienen otra cosa. Tienen que ir a buscar trabajo, decimos cotidianamente. Y eso es lo que los hace ser proletarios. No los hace ser proletarios o trabajadores asalariados, como se pensaba antiguamente, por ejemplo, entre los marxistas, de que tú solamente eras proletario si estabas en la fábrica, ¿sí? Con la cadena de montaje así estilo Henry Ford o así como en las películas, ¿no? Si tenías en una mano la Stinson y en la otra el perico, ¿no? Y traías overol y entonces estabas manchado de grasa, ¿no? Esa imagen así, digamos, herculeana, caricaturesca de lo que es el proletario. Si el proletario es así, y ustedes los conocen muy bien, es el famoso proletario industrial. Pero el proletario industrial no es el único que hay. Ser proletario no es que te exploten tu fuerza de trabajo, vamos a verlo, productivamente generando plusvalor. Sino lo que te hace ser proletario, insisto, es vender tu fuerza de trabajo. ¿Cómo la gaste el empleador? ¿Cómo la gaste el que la compró? Si la gasta y te pone en una caja de Oxxo, ¿no? Y te dice, pasa a la siguiente caja, o te pone, no sé, en un banco a cuidar la entrada, o te pone como cajero de ese mismo banco, o te pone como una persona para la limpieza de ese banco. El cómo gaste esa fuerza de trabajo, eso no es lo que te hace ser proletario. Lo que te hace ser proletario, y esta es la parte, me parece que es la parte más importante, es
que tienes que vender esa fuerza de trabajo sí o sí. No hay otra opción, porque si no la vendes, no comes. Y aquí viene la pregunta interesante. Entonces, ¿a cuántos proletarios conocen ustedes? ¿A cuánta gente que tiene que vender su fuerza de trabajo conocen ustedes el día de hoy? No, pues muchos, ¿verdad? En efecto. Y ahí se caen esos argumentos de que adiós al proletario, que el proletario ya no existe. Algunos dicen, ya no existe porque ya no hay fábricas. No, pues claro, pues el modelo neoliberal desmanteló todas las fábricas en este país, o casi todas, o las privatizaron, ya sabemos en qué paró eso. Pero eso no acabó con los proletarios. Al contrario, los proletarios se hicieron masivos. Hoy, si nosotros sumamos la totalidad de la población económicamente activa, ya no solamente en México, a nivel mundial, y cuando digo población económicamente activa, me estoy refiriendo a la población que tiene que vender su fuerza de trabajo, tanto en México, como en China, como en Taiwán, como en Londres. Y la cifra es abrumadora, alcanza casi el 99% de la humanidad. Claro, no es lo mismo ser un proletario en Londres que ser un proletario aquí en la Ciudad de México. Hay diferencias, por supuesto, y ya hablaremos de esas, ¿no? Las diferencias consisten en lo siguiente, verán ustedes. Hay ciertos proletarios que tienen la fortuna, y lo voy a decir entre comillas, fortuna de vender su fuerza de trabajo a un precio mayor del que fija el mercado. El precio que fija el mercado se llama salario mínimo. En el caso de la Ciudad de México, ustedes saben, es como de 102 pesos diarios. Y en el norte del país como 178 pesos diarios. Es lo mínimo que según la ley se debe de pagar por una jornada de trabajo. Hay algunos afortunados, insisto, lo pongo entre comillas, que pueden ganar más allá de ese salario mínimo. Ganar unos 4, unos 5, unos 6, unos 7 salarios mínimos. Que en el caso de México es la menos porción de población que gana 7 salarios mínimos al día. Es un sueldazo ya. Para la crisis en la que estamos, eso es un sueldazo. Ser proletario entonces no significa ganar mucho o ganar menos. Porque también puede haber algunos desafortunados que en el concierto de la venta y compra de la fuerza de trabajo, en lugar de ganar los 102 pesos, y eso claro que sucede, ganan por debajo de esos 102 pesos. Sí hay sectores del mercado de una gran precarización que ustedes conocen muy bien, donde se paga menos de 102 pesos una jornada laboral. Y claro, luego hay otros que ganan exactamente esos 102. El problema aquí consiste en que los que ganan más no se sienten proletarios, se sienten fifís, diríamos hoy en día. Creen que son de algo así como la clase media. Y no nos alcanza el tiempo como para desmontar el mito de la clase media. Van a ver ustedes que la clase media es uno de los grandes mitos que ha creado esta sociedad para que los proletarios no se identifiquen como proletarios. Entonces yo soy de la clase media, y todavía son modestos porque dicen, bueno, de la clase media baja, tirándole ya a jodido, pero todavía no, ¿no? Todavía puedo pagar ciertos lujos, ¿no? Dicen. ¿Por qué? Porque reciben un salario más arriba del mínimo. ¿Sí me van siguiendo? Y claro, los que ganan un salario más arriba del mínimo ven como amenaza a los que ganan el promedio. ¿Por qué? Porque los que ganan el promedio están compitiendo por los mismos puestos de trabajo. Y entonces el proletario va generando una imagen, una ideología de competencia, de querer ser el mejor, de aplastar al de al lado, de ponerle el pie, de escupirle para que no suba. Ve al otro como enemigo. Y por supuesto que al que está por debajo del salario mínimo ya no lo ve solamente como enemigo, lo ve como amenaza. Y comienzan a decir, la criminalidad subió. ¿Le suena? ¿No? Luego los que están hasta arriba, estos mismos, pues se vuelven, ¿qué diríamos? Orgullosos, soberbios, ¿no? Y se sienten orgullosos de su salario. Y dicen, yo lo logré con el sudor de mi frente y con mi trabajo, a mí nadie me regaló nada y no vas a venir a decirme tú que soy proletario, ¿no? Esa sería la idea. Y a mí me recuerda a estas anécdotas reales, históricas, que se narran sobre los esclavos negros en Estados Unidos. En Estados Unidos los esclavos negros también se vendían. La diferencia entre un esclavo y un trabajador asalariado es que el negro se vende completamente. No se vende durante un tiempo, se vende las 24 horas del día. Esa es la única diferencia. Bueno, claro, y las cadenas. Que las cadenas del negro, si se ven, son concretas, ¿no? Se mueve y las siente.
Las cadenas del proletario, esas no se ven, son invisibles, son ideológicas, no se ven. Para poderlas ver hay que traspasar y desmistificar lo que estamos poniendo sobre la mesa. Bien, estos esclavos negros, fíjense ustedes, es triste, se sentían orgullosos de que sus amos habían pagado mucho dinero por ellos. Entonces se sentían tan orgullosos de que eran esclavos caros, que con sus hermanos de color y de sangre, eran unos déspotas y unos malvados. Eso está registrado históricamente. Bien, estas diferencias en los salarios, estas diferencias en las tasas de salario, lo que genera otra mistificación, que no nos permite ver lo que los trabajadores asalariados son en verdad. Por eso es muy importante estudiar esas categorías económicas. Así pues, llegamos a la última parte. ¿Qué no es entonces un trabajador asalariado? Ser trabajador asalariado, sin importar la cantidad de dinero que uno gane, es poseer quizás dinero, pero no capital. Y esa es una diferencia que tenemos que ver más adelante. El dinero no es igual al capital. El dinero tiene unas funciones que el capital no posee y viceversa. O sea, si ustedes traen unas cuantas monedas en su pantaloncillo, cosa que yo no traigo el día de hoy, sabrán que ustedes traen dinero en su bolsa, pero no capital. Y aquí es muy importante ser riguroso, porque si ustedes le preguntan a un contador, por ejemplo, ¿no? Un contador les diría, pues capital es todo lo que tú posees, son todos los activos, ¿no? Es todo lo que está del lado de los activos en tu regla de T, ¿no? Te diría un contador o un administrador. O sea, capital es, te diría un contador, la camisa que traigo ahora, los zapatos, el reloj, ¿no? Los lentes que traigo en este momento, eso sería mi capital. Y uno dice, pues claro, si eso es capital, entonces, conclusión, ergo, todos somos capitalistas. ¿De qué andamos hablando? De explotación, ¿no? En realidad es otra mistificación, porque dinero no es igual a capital. Ese punto es importantísimo. Los proletarios pueden tener dinero, pero el dinero en sus manos nunca funciona como capital. El dinero en las manos de los proletarios solamente funciona como medio de consumo. El salario se gasta en bienes de consumo. Y si no se gasta de forma inmediata, se gasta a través de créditos. Por eso decimos, ni me pagan y ya lo debo, ¿no? Decimos eso. Porque el dinero en las manos de los proletarios, repito, no funciona como capital. Esta idea de que el dinero es capital le sirve mucho a los de arriba. Le sirve muchísimo a los ideólogos del sistema que estamos intentando develar. Porque como hacen una identidad o equiparan dinero a capital, lo que dicen es, cualquiera de ustedes puede ser rico, puede ser capitalista, puede salir de la pobreza. ¿Qué es lo que hace falta? Pues que dejen de ser flojos, que sean emprendedores, que sean listos, pero ¿qué? Listos financieramente. ¿Por qué la gente está pobre, dice esta gente? Por flojos y porque les falta cultura financiera. Imagínense, ¿qué es que te falta cultura financiera? De que a ti te dan dinero y no sabes qué hacer con él. Te falta cultura. A ti te pagan tu quincena y ya te lo gastaste. Ya te lo gastaste o en el Coppel, o en la salida al cine, o en la salida al restaurantito, y ya te quedas sin dinero. Te falta cultura. Fíjense, hay pobres y ricos, no porque hay explotación, sino porque lo que hay es una falta de educación financiera. Y entonces vamos a educarte financieramente. Esa es una mentira, que se basa en la famosa identidad de que el dinero es igual al capital. Han de saber ustedes que por más que un proletario ahorre, lo que va ahorrando, sin importar la cantidad de lo que ahorre, jamás se puede convertir en capital. Y a las pruebas me remito. Quizás alguno me puede decir, oye, no, pero yo tengo un tío que se volvió emprendedor, se volvió Pepe y Toño, ¿no? Juntó su ahorro, su guardadito, y puso su changarro, puso su microempresa, su famosa pyme. Bueno, bastaría con checar las cifras oficiales para que ustedes se enteren de la terrible realidad, que las pymes, que son en su mayoría, no todas ellas, pero en su mayoría, son proyectos financieros generados con ahorro de salario. La mayoría de las pymes quiebra los 3 años de operaciones. Quiebra. Y quiebra por las dinámicas capitalistas de las que vamos a hablar un poco más adelante. No porque les falte cultura financiera.
Y ahí está el pobre de Pepe y Toño tomando cursos de emprendurismo, cursos de cómo ser un competidor con él mismo, ¿no? De cómo ser un mediocre. Ahí está él, ¿no? Aprendiendo que la chacra de las finanzas, etcétera. Esa es ideología que va haciendo que la explotación quede otra vez ocultada. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, gracias, Pablo. Entonces, ¿qué no es la ganancia? Uno, la ganancia no es una remuneración a los factores de la producción, lo cual es una explicación estándar que cualquier economista les puede decir, sobre todo los economistas formados bajo la escuela neoliberal, que dicho sea de paso, son la mayor parte de los economistas que ustedes pueden encontrar. Según la economía, en su explicación estándar, para que pueda existir algo así como una nación se requieren 3 factores o 3 elementos de la producción: tierra, trabajo y capital. Es lo que van a decir. Tierra, trabajo, capital pertenece a 3 personas diferentes. El trabajo, por supuesto, pertenece a los trabajadores. Ojo, no a los asalariados, a los trabajadores. Desde la versión estándar, todos somos trabajadores. Desde la versión estándar, fíjense ustedes, Carlos Slim, por poner un ejemplo, es trabajador. Y uno puede decir, ay, sí trabaja un chorro, porque tener millones, lo ha de consumir mucho de su tiempo, ¿no? Y uno dice, bueno, quizás, pero eso no lo va a hacer capitalista, vamos a ver, poco a poco. Entonces, los trabajadores son los dueños del trabajo. Luego hay otra clase, otro sector de esta economía, que son los propietarios de la tierra, los propietarios del suelo. Claro, porque las fábricas y la actividad productiva no flota en los aires, necesita materialidad concreta, requiere suelo. A esos propietarios de la tierra, por haber permitido que el trabajador use su suelo, se le va a dar una retribución y se va a llamar renta. Luego hay un tercer sector, que serían los propietarios de los medios de producción o de los medios de trabajo o de la infraestructura, el capital, que hicieron el enorme favor de permitir que el trabajo utilizara sus medios de trabajo para generar riqueza social. Gracias a que los capitalistas entonces permitieron que ustedes y yo usáramos sus medios de trabajo, es que puede haber riqueza social. Fíjense, desde esta visión estándar, los capitalistas son buena onda, porque están dejando que usen sus cosas. Y no solamente son buena onda, sino que además están dándole trabajo al trabajo, están creando empleo, y tú vienes a decirles que hay explotación. Si eso no es malagradecimiento, ¿qué es? ¿No? Diría la explicación estándar. ¿Sí me van siguiendo? Entonces tendríamos 3 factores: tierra, trabajo y capital. Por haber participado en la elaboración económica, tierra, trabajo y capital va a recibir una remuneración monetaria. Al trabajo se le va a pagar el salario, al terrateniente la renta y al capitalista la ganancia. No habría explotación, según esta teoría, porque a cada uno se le pagó por lo que puso en la producción, a cada uno se le remuneró su cooperación en la actividad económica. No habría forma de que existiese explotación. ¿Se me van siguiendo? Esta explicación estándar se parecería a una fiesta, ¿no? En la que nos reunimos amigos y queremos hacer un pastel, y entonces cada uno va a poner elementos para hacer ese pastel. El terrateniente pues va a poner la casa, ¿no? Luego el medio de los medios de trabajo va a poner la estufa, la licuadora y etcétera, todos los enseres. Y el trabajador pues es el que va a hacer la mezcla y lo va a hacer todo. Si lo ven desde esta explicación, vean ustedes, todo es un cuento de rosas. No hay explotación posible porque todo el mundo puso algo. ¿Se dan cuenta? Entonces la explicación estándar dice, no le hagan caso a los economistas críticos, ¿no? Ni a los grilleros que quieren meter la cizaña de que hay explotación. No hay explotación. Pero miren, si cada uno, entonces, según esta explicación, recibió exactamente la proporción de lo que puso en la actividad productiva, entonces no habría posibilidad de ganancia. Me explico. Si el terrateniente solo recibe exactamente el valor de su tierra, supongamos, vamos a ponerle números, supongamos que la renta vale 10 pesos, y a cambio de poner esos 10 pesos, él a cambio recibió esos mismos 10 pesos. Si el trabajo vale 10 pesos, el trabajo no va a recibir ni un céntimo más que esos mismos 10 pesos. ¿Se me van siguiendo?
Pero miren ustedes, cuando el capitalista llegue y entonces exija los 10 pesos que él puso, va a haber un descontento. Porque ningún capitalista, ninguno, estaría dispuesto a que se usaran sus medios de trabajo para recibir exactamente los mismos 10 pesos que valen esos medios de trabajo. Porque entonces no es capitalista. Porque entonces el resultado de su actividad sería exactamente el mismo que si se quedara en su casa con sus medios de trabajo. ¿Se me van siguiendo? Lo que el capitalista va a esperar es obtener, ¿qué decimos? Una ganancia, un dividendo, un rédito, un interés. O sea, una cantidad por encima de su valor inicial. O sea, para él tendría sentido que después de la actividad, ¿no? Después de la actividad productiva, él recibiera 5 más y sería su ganancia. ¿Sí lo van viendo? Entonces tendría 10 más 5, tendría 15. Y todos diríamos, pues sí, es su ganancia. Pero ahí tenemos, fíjense ustedes, una contradicción con la lógica, porque entonces, ¿por qué no se les pagó a los demás algo más? ¿Por qué solamente al capitalista? Y es más, si no se le paga al capitalista, no podría haber actividad productiva alguna, porque él no permitiría de ninguna manera que usaran sus medios de trabajo. A ver, vamos con cierto empresario dueño de una telefonía y le decimos que nos deje usar sus teléfonos y le vamos a pagar exactamente lo que valen sin ninguna ganancia, pues no va a decir que sí, ¿verdad? ¿Sí me van siguiendo? Llegamos a un absurdo de la teoría estándar, que es que no puede explicar el origen de la ganancia. Para ellos la ganancia, fíjense ustedes, va a ser el resultado, dicen ellos, uno, de que fueron frugales. Frugalidad es una palabra muy dominguera que solamente utilizan los economistas y que significa, pues, ajustarse el cinturón, ¿no? Significa tener cierta templanza, de no gastárselo todo, ¿no? De ser ahorrador, o sea, de tener cultura financiera. y así lo explican. Si ustedes se ponen a buscar cómo es que la explicación estándar cuenta el origen de, por ejemplo, Rockefeller, lo que ustedes se van a encontrar es un cuento de hadas. ¿Saben quién es Rockefeller, no? Uno de los constructores del imperialismo estadounidense, ¿no? Un señor que hizo su fortuna explotando petróleo, ¿no? Que generó tanta riqueza que hasta 3 manzanas de Estados Unidos tienen su nombre, ¿no? Y hasta un queso tiene su nombre, el queso Rockefeller. ¿Cómo generó Rockefeller su ganancia, dicen? Bueno, cuentan que Rockefeller llegó a Manhattan, tenía mucha hambre y tenía una manzana. En lugar de comerse esa manzana, lo que hizo fue aguantarse el hambre, vender esa manzana, y con lo que obtuvo de esa manzana, ¿qué hizo? Compró 2 manzanas. Y en lugar de comerse las 2 manzanas, se ajustó el cinturón, o sea, hizo frugalidad, y las vendió, y con lo que vendió compró 3 manzanas. Y luego las volvió a vender, y compró 4, 5, 6, así hasta que se hizo dueño de Manhattan. ¿Se van siguiendo? La ganancia entonces salió de ¿qué? De una recompensa a una actitud, que es la actitud frugal, la de ser ahorrador. Y yo me pregunto, ¿cuántas familias mexicanas aplican la frugalidad, el ahorro, el no dispendio? ¿Cuántos proletarios todos los días se esfuerzan por ser ahorradores en el gasto familiar? Y yo no veo que esas familias puedan comprarse un pedacito de Manhattan. Esa es una explicación mística, es una explicación, exacto, que no logra realmente dar cuenta de lo que sucede porque no alcanza para explicarlo. Pero así lo explican los economistas, los de Yale, los de la Escuela de Chicago, los neoliberales, así explican el origen de la riqueza. Bien, ¿qué otra cosa no es entonces la ganancia? Tampoco es, decimos nosotros, el resultado de la libre competencia. No es, fíjense ustedes, que Rockefeller haya sido el mejor de todos, que haya sido el que haya innovado y producido mejor su producto, que haya sido un emprendedor de veras, que haya inventado una fórmula mejor, que esa es la imagen que nos tienen del éxito empresarial, ¿no? Si ustedes ven este programa, que deberíamos de verlo críticamente, ¿no? Ese programa de Shark Tank, no sé si no estoy haciendo un comercial por aquí, pero la idea es que en ese programa, que seguramente ustedes han escuchado hablar o lo han visto, ¿no? Van emprendedores con inventos tecnológicos a buscar apoyo financiero, ¿no? Y con eso se fomenta la competencia, porque si yo veo que lo hace mejor él, entonces lo hago mejor yo, y así hay un desarrollo social común,
¿no? Eso se llama la cultura de la competencia. Y el que es mejor en la competencia, entonces obtiene una ganancia, obtiene una recompensa. Eso tampoco tiene un correlato histórico. Vamos a ver que los que ganan ganancias en el mercado capitalista, el que obtienen mayores beneficios y mayores réditos, no necesariamente son los mejores en lo que hacen, sino que tienen medidas que son extra, fuera de la lógica de la competencia. Y si no, para muestra un botón. Vean lo que está haciendo Trump con la empresa de celulares Huawei. No está compitiendo para ser el mejor, ¿no? No está poniendo dispositivos técnicos con una mayor tecnología para ganarse la preferencia de los consumidores, ¿no? Él está imponiendo reglas que no tienen nada que ver con la cultura de la competencia y que más adelante vamos a llamar de explotación, aunque en el caso de Estados Unidos y China es un poco difícil de distinguir que haya explotación allí, ¿no? Pero voy a decirlo muy rápido. Decía este señor Marx, estamos siguiendo en sus argumentos, que cuando una nación explota a otra nación, eso también es explotación. Es lucha de clases, va a decir el señor Marx, pero es otra discusión que quizás más adelante podamos abordar. Bien, entonces podemos ver que tampoco es, según nuestro esquema ahí, la cultura del emprendedor o la cultura financiera, que ya expliqué, que ya abordé. Esas no son las rutas por las cuales se puede explicar lo que la ganancia realmente es. Lo que quiero decir con esto es que si le buscamos con los propios argumentos de los economistas convencionales o de los economistas neoliberales, vamos a ver que ni sus propias explicaciones son suficientes para explicar lo que es realmente la ganancia. ¿Qué sí es la ganancia? Vean, la ganancia sí es producto del trabajo vivo. ¿Y cuál es el trabajo vivo? El trabajo vivo es el trabajo asalariado. Ese es el trabajo vivo, porque los muertos no trabajan. Los únicos que pueden trabajar y producir riqueza son los trabajadores vivos, los que están las 24 horas del día laborando. De ahí viene la ganancia. Pero no lo podemos solamente afirmar así como una sentencia y decir, de ahí viene, hay que demostrar cómo es que de ahí realmente surge esa ganancia. Y eso es lo que tenemos que hacer en lo que nos resta de tiempo. Bien, podemos pasar a la siguiente, por favor, Pablo. Gracias. Bueno, Marx va a sostener, sí, y hasta votan, ¿no? Pero esa es otra cosa, sí, esa es otra cosa. Claro. Sí, no, aquí estamos hablando de lo que realmente produce la riqueza, ¿no? En efecto, sí. Bueno, entonces, va a sostener Marx, que toda economía es una economía del tiempo. Y aquí tenemos que irnos con cuidado, tenemos que realmente intentar pensar categorial y conceptualmente. No es algo difícil, es algo que tenemos que hacer si no es que queremos caer presa de esas mistificaciones que ya pusimos sobre la mesa. Bien, bien. Lo que sostiene este señor, que se llama Karl Marx, es que todos tenemos que trabajar, fíjense, independientemente de si vivimos bajo un régimen capitalista o no. El trabajo no es necesariamente trabajo asalariado. Por eso distinguimos entre trabajo y trabajo asalariado. El salario es una forma de trabajo, pero no todo trabajo es asalariado. De hecho, hay trabajos que son muy placenteros y que no se recibe paga por ella. Por ejemplo, el trabajo artístico, en ciertos sectores por supuesto, ¿no? Y por ejemplo, el trabajo que hacen, el trabajo doméstico, por ejemplo, que no se paga pero que es muy importante, ¿no? O sea, no todo trabajo entonces está metido en esta dinámica, eso es muy importante que lo aclaremos, ¿sí? Bien, entonces si nos mantenemos en ese primer nivel, lo que veríamos, sostiene este pensador, es que todos tendríamos que decidir qué hacer con nuestra actividad a lo largo del día. Todos, sin importar en qué momento histórico nos encontremos, tenemos que producir las necesidades materiales que nos mantienen vivos. Ya estamos de acuerdo con eso. Independientemente de qué momento histórico estemos hablando. Si estamos hablando de la Edad Media, si estamos hablando de la época de la prehistoria, si estamos hablando del Imperio Romano, no importa, todos tenemos que trabajar. Ese tiempo de trabajo es lo que llamamos trabajo necesario. Y es un trabajo necesario porque no podemos no hacerlo. Necesariamente hay que cumplir con él, porque es lo que nos mantiene vivos. Durante ese tiempo, que en la recta que ven ustedes ahí, vemos un segmento que va de A a B. Supongamos que el segmento que va de A a C, supongamos, son 10 horas. El trabajo necesario sería el que iría de A a B, supongamos 5 horas. Lo que significaría que estos seres humanos solo necesitarían trabajar 5 horas para mantenerse vivos, para mantenerse como sustancias vivas. Es decir, solamente 5 horas para producir todo lo que les permite mantenerse como sujetos vivos. 5 horas. ¿Se me van siguiendo? Ese sería el trabajo necesario.
Luego, el resto, que le llamamos plus trabajo, que sería todo lo que va del segmento B al segmento C, fíjense ustedes, no necesariamente tendría que ser trabajo productivo. Podría ser otro tipo de trabajo. Imagínense ustedes, si ya cumpliste con lo necesario, con lo que te garantiza la vida, pues ya para qué trabajas más tiempo. Mejor dedícate a otra cosa, dedícate a cantar, a jugar, a pintar, a ver las estrellas, a crear historias, ¿no? Sería trabajo libre. Ese plus trabajo que ven ustedes ahí sería un trabajo completamente libre, un trabajo lúdico, ¿sí? Suena muy de utopía, ¿no? Pues yo les voy a decir que eso ha pasado en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad tenemos registros históricos donde sabemos que la gente trabajaba muy poquito. Por ejemplo, en la famosa prehistoria. La prehistoria no es lo que Hollywood nos ha vendido, ¿no? Así cavernas y gente así sucia y bungas, ¿no? ¿No? Esa no es la prehistoria. La prehistoria es un momento histórico de la humanidad que ocupa gran parte de la historia de nosotros en este planeta y que es en realidad un proceso civilizatorio donde ya hay homo sapiens sapiens, ustedes y como yo. No son gente retrógrada ni gente que fuera inferior a lo que en términos biológicos y físicos somos ahora. ¿Se me van siguiendo? Sabemos, fíjense ustedes, porque lo tenemos registrado, que en la prehistoria los hombres y las mujeres solo trabajaban 3 horas al día. 3 horas, solamente, en la prehistoria. Con esas 3 horas alcanzaba para que ellos y sus congéneres estuviesen vivos. 3 horas. ¿Y qué hacían el resto de las 24 horas? ¿Qué hacían el resto de las 21 horas que les quedaba? Niños, dice por ahí. No exactamente, de hecho eran pocos, ¿no? En la prehistoria tenemos tasas de natalidad muy bajas, ¿no? Incluso tenemos ahí registros de la invención de ciertas medidas abortivas, ¿no? Tampoco era la panacea, se van siguiendo, pero lo que sí quiero decir es que trabajaban menos. Y el resto del día lo usaban exactamente para jugar, hacer mitos, hacer religión, inventar dioses, crear dioses, relacionarse mágicamente con el mundo, ¿no? Ser creativos, relacionarse de otra manera que ya ni siquiera se nos ocurre ahora, porque nosotros en la modernidad capitalista tenemos que trabajar más. Somos, ¿saben ustedes? Somos en toda la historia de la humanidad la sociedad que más trabaja. Y ahí la Ciudad de México tiene uno de los récords, ¿eh? La Ciudad de México es de las ciudades a nivel mundial donde más se trabaja actualmente. Un promedio de 12, 14 horas. Fíjense, ¿eh? Y luego pensamos que los de la prehistoria estaban muy atrasados, ¿eh? Imagínense. Bueno, regresemos al ejemplo de la prehistoria. Solo trabajaban del segmento A al B y del segmento B a C, de la primera línea que ven ustedes ahí, y era tiempo completamente libre. ¿Sí me van siguiendo? Ya no tenían que trabajar, porque toda la sociedad podía mantenerse. En la sociedad capitalista, que es en la que vivimos, ¿sí? Tenemos el segmento que va de A a B de la segunda línea y del segmento que va de B a C de la siguiente. ¿Sí me van siguiendo? La siguiente línea. Bien. Uno de los mitos que tenemos que desmontar ahora, para poder entender lo que es la explotación, es sostener, fíjense lo que voy a decir, que la jornada de trabajo en la Ciudad de México no vale 102 pesos. No vale 102 pesos. Si la jornada de trabajo, fíjense ustedes, en la Ciudad de México valiera 102 pesos, significaría que del segmento A al segmento C, lo único que produciríamos en todo ese tiempo serían 102 pesos. ¿Se me van siguiendo? Si eso fuera exacto, no habría espacio para la ganancia, porque entonces todo lo que se produciría en la jornada de trabajo iría directamente para el trabajador asalariado. Pero ya vimos que eso es un sinsentido, porque si un empresario, sea quien sea, nos va a dar trabajo, no nos lo va a dar para recuperar exactamente lo que invirtió, es más, ni siquiera recuperarlo, porque se lo llevarían los trabajadores. ¿Se me van siguiendo? En la Ciudad de México, y voy a ocupar aquí entonces el pizarrón, el salario, y somos consecuentes con todo lo que hemos dicho, la jornada laboral, nos dice la ley, es de 102 pesos. Pero nosotros ya acabamos de decir que eso, desde la lógica que hemos planteado, no podría ser, porque entonces no habría espacio para ni la ganancia ni la renta. Eso quiere decir que la jornada de trabajo realmente debe de valer algo más. Vamos a suponer, para simplificar las cosas
y que se nos sea un poco más sencillo, vamos a suponer que en realidad la jornada de trabajo, en realidad, vale 200 pesos, pero nadie nos lo dice, nadie nos lo dice. Eso significaría, fíjense ustedes, que si la jornada de trabajo durara exactamente las 8 horas, que ya sabemos que eso no sucede, ¿no? Salvo en algunos casos afortunados, ¿no? Ni eso, ¿verdad? 12, ¿sí? Pero para simplificar diríamos 8 horas. Supongamos entonces que los 102 pesos de los que estamos hablando y que son los que va a recibir el trabajador, se produciría del momento 0 al momento 4 o a la hora 4 de la jornada de trabajo. Significaría que si nosotros trabajáramos únicamente 4 horas, en esas 4 horas, nosotros habríamos reproducido los 102 pesos que componen nuestro salario. Y ese es un punto muy interesante, porque el salario no lo pone el empresario, no lo pone el emprendedor, el salario lo pone el propio trabajo, y eso hay que aclararlo muy bien. Uno tiene la idea de que el dinero que nos pagan sale de los empresarios, de su ahorro, ¿no? Pero no es así. En realidad, si ustedes miran las cosas con mucho cuidado, se van a dar cuenta que los trabajadores son los que financian, los que le dan crédito a los empleadores. ¿O acaso no, cuando tú entras a trabajar, te dicen, ah, qué bueno que ya entraste, bienvenido, ponte la camiseta de la empresa, ¿no? Te dicen, pero no te vamos a pagar ahorita, ¿eh? No, te vamos a pagar hasta que hayas trabajado. Te vamos a pagar hasta dentro de 15 días, si bien te va, porque si estás contratado por outsourcing, ¿no? Que de una semana, pues te van a pagar hasta que saque que la nómina, ¿no? Hasta que llegue el cheque del honorario, ¿no? Te pagan hasta dentro de 3 meses, si bien te va, o 6 meses, como seguramente muchos de ustedes saben que así sucede, ¿no? Y uno se consuela y uno dice, bueno, así ahorro, ¿no? Y ya vemos que eso no es ahorro, pero cuando lo pagan, pues ya todo lo debemos. ¿Sí me van siguiendo? Ahora, lo importante acá es que entonces el salario siempre se produce en la jornada de trabajo. En realidad, los 102 pesos, fíjense ustedes, solo existe en la imaginación, solo existen en las cuentas contables, solo existe como promesa de pago, existe en la imaginación tanto del trabajador como del empleador, sobre todo en la imaginación del trabajador, porque cuando uno entra a trabajar por primera vez, ustedes recordarán, a mí me pasó, ¿no? Yo decía, me van a pagar 102 pesos, claro, ya me los gastaba yo mentalmente, ¿no? Ya se lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer acá, pero nunca los tenía de forma constante y sonante. Solamente los tienes constante y sonantemente hasta que pasa la jornada de trabajo. ¿Sí me van siguiendo? Claro, aquí estamos todavía bajo la idea de trabajo necesario, ¿no? Sería la idea que estamos poniendo sobre la mesa, ¿no? Trabajo necesario. Bien, entonces, suponiendo que viviéramos en la época de la prehistoria, según pusimos nuestro ejemplo, con trabajar 4 horas laborales, tendríamos los 102 pesos que dicen que nos van a pagar por ley, con 4 horas. Con 4 horas. De hecho, si hacemos el cálculo exacto, y no quisiera yo atiborrarlos con cifras, porque eso se puede hacer, verían ustedes que en realidad el cálculo real de una jornada de trabajo en la Ciudad de México no es de 4 horas, es de 1 hora con 55 minutos. En 1 hora con 55 minutos, y no les quiero poner el cálculo porque no los quiero atiborrar, 1 hora con 55 minutos, nosotros reproducimos los 102 pesos. 1 hora con 55 minutos. ¿Se imaginan lo que sería solo trabajar 1 hora con 55 minutos en la Ciudad de México? Sería adorable, ¿no? Sería genial, ¿no? ¿Qué harían ustedes con el resto de su día libre? O sea, cuando digo libre me refiero a que ya saben que tienen asegurada la renta, la comida, la luz. Eso es ser libre, ¿no? No estar con mucho tiempo libre pero sin nada de dinero, pues no eres libre, eres presa de las deudas. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, imagínense ustedes lo que sería trabajar entonces 4 horas solamente, o en el caso específico de 1 hora con 55 minutos, y dejar de trabajar. Pero no sucede eso. En la sociedad capitalista no sucede eso. En la sociedad capitalista, no solamente en México, no solamente en la Ciudad de México, en todo el mundo. Porque me atrevo a decir que el capitalismo es mundial. No hay rincón del planeta, y eso tenemos que discutirlo, ustedes quieren, que esté libre del capitalismo. No lo hay, no solo es México. No solamente las dinámicas que ha creado el capitalismo como el neoliberalismo son nacionales, son mundiales. Bueno, imagínese usted lo que sería que después de esa hora con 55 minutos o 4 horas según nuestro ejemplo ficticio, el resto sería tiempo para los hijos, para divertirnos, para estudiar.
para aprender fotografía, para aprender a cocinar, para aprender a tocar la guitarra que uno siempre quiso y nunca se atrevió porque no tuvo tiempo. Podemos hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero el capitalismo no lo permite. El capitalismo lo que va a hacer, y este es su grado de distinción, es lo que nos permite identificarlo como momento histórico. Lo que va a hacer el capitalismo es forzar a trabajar estas 4 horas restantes. Por eso, como decía el compañero, en efecto, esto es plus trabajo. Pero no el plus trabajo del que hablábamos en la época de la prehistoria, sino un trabajo forzado. Es un trabajo forzado. Claro, porque en las 4 horas restantes se produce la ganancia, se produce el resto que conformarían estos 200 pesos. De aquí sale el beneficio del capitalista. Por eso los capitalistas, cuando ustedes han trabajado, les ha de constar esto, de que no los dejan salir de trabajar. Uno dice, pues ya acabé. No, te quedas ahí. ¿Y qué hago? Pues cuenta los pelitos de la alfombra. Oye, pero ya, no, porque tú eres mío y tienes que producir estas 8 horas durante este tiempo. ¿Se me van siguiendo? Por eso hay una lucha histórica, que sería muy bueno que un día recreemos aquí, de toda la lucha, de todos los jaloneos por fijar la jornada de trabajo. Porque claro, entre más tiempo de trabajes, más ganancia para el capitalista. Claro, en la Ciudad de México no es 8 horas, todo el mundo lo sabemos, son 12 horas, 14 horas. El que se extienda esta jornada laboral, por vías ilegales, por supuesto, o incluso legales, es explotación. Es tiempo que debería ser para nosotros, es tiempo que debería ser para el desarrollo de nuestra humanidad, y se lo quedan ellos, se lo van embolsando, en forma de ganancia constante y sonante. Y vean, este es el punto que me gustaría subrayar el día de hoy, vean que eso no depende de la calidad moral de nuestro empleador, ¿eh? Puede ser que nuestro empleador sea una buena persona, repito, puede ser que done dinero para salvar a los animales, que no coma comida animal, que está de moda, ¿no? Que sea vegano, puede ser que lo sea. Pero si realmente es capitalista, si es empresario de a de veras y no un pepitoño, ¿no? Sino realmente es capitalista en el sentido estricto y conceptual de la palabra, no puede no apropiarse de estas horas de trabajo forzado, no puede no hacerlo. Si no lo hace, fracasa como capitalista y desaparece en la competencia. Si quiere sobrevivir como capitalista, tiene que apropiarse de este trabajo ajeno. Y con esto llegamos a una idea muy interesante. ¿Trabajan o no trabajan los capitalistas? ¿Slim trabaja o no trabaja? Dice que no. A ver, vamos a hacer una votación. No, usted dice que no, usted dice que sí. Ah, no, no trabajan, no trabajan. La compañía dice que trabaja. A ver, sí. Yo digo que sí, que todo el mundo trabaja, está cuidando su dinero, hasta parado el piso aquí viendo que... Dice la compañía que trabaja está cuidando su dinero, ¿no? Bueno, les voy a decir una cosa que a lo mejor va a ser poco... no produce riqueza, pero la acumula. La administra, es administrador. Bueno, pues yo les voy a decir una cosa que no va a ser quizás muy bien recibido aquí, pero les voy a decir lo siguiente: sí trabajan, y es parte del mito del emprendedor, ¿no? El emprendedor dice, yo sí trabajo. Pues ¿no has visto todos los empresarios que se mueren de un paro cardíaco por la angustia de sus finanzas y de perder su dinero y etcétera, ¿no? Pues que no ves a Slim todo ojeroso y calvo, ¿no? Pues lo ha perdido por su esfuerzo, ¿no? Fíjense, la pregunta no es si trabajan o no trabajan, la pregunta es cuánto trabajo se embolsan a cambio de su trabajo. Fíjense, supongamos que Slim trabaje, como dice la compañera, y no se equivoca, administrando y vigilando su dinero. Se tiene que por lo menos saber contabilidad básica, por lo menos, para poder hacer eso. Pero eso le llevará quizás, si ustedes quieren, unas 3 horas, quizás. Pero esas 3 horas no se equiparan con las 8 horas que él se está embolsando. ¿Se me van siguiendo? Fíjense, supongamos que Slim trabaje unas 8 horas diarias, supongamos. Y que sean 8 horas bien trabajadas, no se distrae y está concentrado en sus finanzas y haciendo ahí cálculos con matemáticas para ver cómo puede generar más rendimiento. Supongamos. Pero imagínense ustedes la cantidad de horas extras que él se apropia de los cientos de miles de trabajadores que tiene en todas sus empresas. Nada más pónganse a pensar cuántas horas de trabajo ajenas, cuántas horas de trabajo forzado se está apropiando Slim todos los días.
Entonces, lo que hace un explotador, vean ustedes, no es que no trabaje. Claro que son detestables los que no trabajan, por supuesto, ¿no? Pero lo que hace un explotador es el apropiarse de trabajo ajeno, de apropiarse de horas vivas de trabajo ajenas. Lo que hace un explotador es impedir que este trabajo se convierta en trabajo libre, en hacerlo y volverlo trabajo asalariado permanentemente. Eso es lo que hace a un explotador. Y repito, puede ser una buena persona, puede compartir ciertos proyectos políticos, puede, digámoslo así, estar a favor de las mejores causas de este país, pero si es empresario, tiene que cumplir con esto, sí o sí. Incluso está en contra de su voluntad. ¿Sí me van siguiendo? Claro, estas son las perspectivas entonces que hable el tratar de desentrañar qué es la explotación. La explotación es apropiarse de trabajo ajeno, apropiarse del trabajo que produce la fuerza de trabajo y dejarle solamente a la fuerza de trabajo una pequeña porción, un salario, con la cual se reproduce para no morirse y mantenerse vivo para la siguiente jornada de trabajo. El salario nos reproduce y nos perpetúa como trabajadores asalariados. No hay forma de salir de él, al menos de que hagamos las cosas diferentes, a menos de que tratemos de pensar las cosas de forma diferente. La explotación, entonces, ven ustedes, no tiene una condonación moral. No estamos diciendo si está bien o está mal. Uno puede tomar postura y hay que hacerlo, por supuesto. Pero lo que estamos diciendo acá es lo que la explotación es, desde un punto de vista, vamos a verlo así, conceptual y científico, porque esto se puede demostrar científicamente. ¿Puedes pasar rápidamente, Pablo, a las siguientes? Bien, por favor, a la que sigue. Bueno, eso se puede demostrar matemáticamente, no los quiero yo atiborrar con datos numéricos, pero podríamos incluso sacar unas fórmulas con las cuales podríamos demostrar lo que es la explotación. Ese guarismo o número que ustedes ven hacia su derecha se llama tasa de plus trabajo o tasas de explotación. Y no es otra cosa más que una división entre el tiempo de trabajo necesario o lo que vale el salario y el tiempo de trabajo excedente o la ganancia que se apropia el capitalista. El resultado de esa división entonces nos daría una tasa de explotación. Se puede medir científicamente, se puede medir con números. Luego, los que defienden a los empresarios o los que defienden el sistema en el que vivimos dicen, son puras ideas, puras ideologías de ustedes. No se puede demostrar eso. Y claro que se puede demostrar, y se puede demostrar hasta matemáticamente. Luego, lo que veríamos es que esta tasa de explotación se convierte en una tasa de ganancia, que es lo que ven acá del otro lado, una G mayúscula. Esa tasa de ganancia es lo que los capitalistas reciben en forma de dinero constante y sonante, que es lo que realmente les interesa. No nos equivoquemos. Los empresarios, los empleadores, solo hacen su actividad si van a obtener una ganancia. Si no obtienen ganancia, no la hacen. No es cierto que quieren comunicar a México, no es cierto que les interesa tu bienestar, no es cierto. Si no tienen esa ganancia, esa G que ven allí, no llevan a cabo su actividad. Y si es más, si ellos creen que no pueden obtener los rendimientos que ellos esperan, se van. Son los famosos capitales golondrinos. Pero el fundamento de esa ganancia es la tasa de explotación. Si no hay explotación, no hay ganancia. Y ese es el secreto. Ese es el punto. Ya vimos que las explicaciones que ellos dan para dar cuenta de la existencia de la ganancia son falsas. Si hay ganancia, si hay beneficio, si hay rédito, es porque hubo este proceso de explotación. Y eso es lo que queríamos dejar hoy aquí con ustedes. Y bueno, pues yo les quiero agradecer mucho que me hayan prestado su atención, que hayamos podido discutir y pues bueno, hasta aquí le dejo. Muchas gracias. Muchas gracias a Fernando, ¿no? Creo que estuvo muy lúcido y es muy importante pensarlo hoy, ¿no? Pensarlo justo porque se habla de como que son los empresarios los que mueven este país, ¿no? Y justo pareciera, según esta lógica, que entonces tenemos que tener miedo, ¿no? Nos meten el miedo hoy día, es una campaña, ¿no? En donde Andrés Manuel de verdad es muy malo por no haber condonado impuestos que condonaban los presidentes anteriores, ¿no? A los grandes empresarios, eran 400,000 millones de pesos, ¿no? Es decir, lo importante de esto es que lo que queremos es que se entienda muy clarito, es que la explotación y esta apropiación, ¿no? del trabajo de otros, ¿no? está en cada una de las relaciones económicas del mundo.
que esto ya no estamos hablando solo de lo abstracto, está en lo cotidiano, es en la vida cotidiana, ¿no? Y entonces tenemos que, además de todo eso, ¿no?, existe la corrupción, ¿no? Esto del libre mercado y todo de lo que se venía hablando como mito, ¿no? Pues a final de cuentas tampoco existe, ¿no? Es el Estado el que bajo el ala del Estado, los grandes empresarios se han convertido en grandes empresarios, ¿no? Y eso es lo que queremos reflexionar. Es a final de cuentas el trabajo de todas ustedes, quien está alimentando esto. Si quieren, podemos abrir una ronda de participaciones, unas 5 participaciones, preguntas, intervenciones, inquietudes que tengan, y a ver si podemos aquí intercambiar un rato. ¿Les parece bien? Aquí hay una participación. ¿Quién más? Bueno, a ver, ¿nos ayudan? Bueno, también el asunto que empezó con el Salinas, yo me recuerdo muy bien, cuando hubo una cuestión especulativa y que se hicieron los famosos pactos, que empezaron con los pactos, y decían, bueno, la manera de controlar la inflación es controlar los salarios, ¿no? Y nos han traído así, cuando, bueno, tú lo acabas de mencionar, ¿no? Yo tuve la desgracia de trabajar para Basilio González Núñez, que fue mucho tiempo ahí el de la Comisión de Salarios Mínimos, y ese señor en su vida trabajó, fue obrero, ¿no? O sea, era un experto en comercio exterior, que no sé cómo llegó allí, pero ese discurso hay que contrarrestarlo, ¿no? O sea, no es el asunto del salario, si aumenta el salario, tiene que aumentar la inflación y entonces la economía se hace toda loca, ¿no? ¿Los ingresos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia es un salario? Muy buena pregunta. Sí, yo esperaba que pasara. ¿Alguien más? Una afirmación nada más con respecto al nombre que se le ha cambiado al obrero, ¿no? Que ahora los chavos, principalmente yo hablo de la juventud, que ya son empleados, son con otro dote, les han cambiado el nombre y eso ha hecho que ellos se sientan superiores, ¿no? Como tú mencionaste tal vez la palabra fifí. Bueno, o godín, ¿no? Se sienten, sí, exactamente, los godines, ¿no? Ahora les dices godines y explotan los chavos, ¿no? Ahora te doy gracias porque yo tengo un negocio. Ya entiendo por qué no progreso. No, en serio, o sea, yo pago diario y es esa parte donde un análisis que tenemos ahorita para tengo una librería, trato de quitarle esa parte, brindar un poco de cultura, ¿no? Y en este sentido sí, yo pago diario y ahora observo por qué me cuesta tanto trabajo el poder reproducir, ¿no? Claro. O sea, es el entendimiento únicamente, pues a fin de cuentas, como dices tú, somos parte de este sistema y estamos acá, ¿no? Pero estamos con la idea de que esto se puede lograr en un conjunto. Sí. Gracias. Si quieren, primero la compañera y luego los compañeros de allá. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, entonces se supone que esa ganancia sería para el Estado. Buena pregunta. Sí. Allá atrás, acompañado de negro de hasta allá. Una de las formas del cual también nos han dado en la torre es también con el IVA, el impuesto al valor agregado. A un trabajador del Estado también se le descuenta el ICR, que es también supuestamente lo devuelven después de un año, pero pues en realidad no, ¿eh? Sí, eso es... Yo creo que producir ganancia no es malo. O sea, que un capitalista produzca ganancia, todo depende de cómo la obtiene. Es decir, si nosotros vemos el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la apuesta es que Pemex produzca ganancia para el bienestar. Si vemos lo que vamos a hacer con la refinería, pues indudablemente que si tú metes 8,000 millones de dólares, pues tienes que producir la ganancia. De lo contrario, pues
¿para qué lo haces? Por ahí cerramos por esta primera parte, ¿no? Si hay más. Si hay más participación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ángel y yo vengo de la delegación Milpalta. No sé si ustedes tengan conocimiento sobre, yo imagino que sí. Habemos muchos comerciantes que producimos, trabajamos y somos nuestros propios patrones. Generamos empleo, quizá sin registro. Digo, en lo personal yo vendo mole, yo produzco mi mole, de repente por ahí mis hijos me ayudan, hacemos un equipo, por decir así, y producimos nuestros propios salarios, ¿no? Digo, de ahí no soy el único, casi la población de San Pedro es completamente comerciante, la población de San Lorenzo, Milpalta, hablamos de nopal, barbacoa, comercios, ¿no? No sé si ustedes lo tienen contemplado como asalariado o ¿cómo se llama? O de qué trae, cómo ustedes lo trabajan, ¿no? Digo porque, se hablaba de que se le iba a dar oportunidad al comercio, ¿no? Así como nosotros vendemos, por decir, mole, nopales, semillas, chiles secos, hay abarroteros en los mercados, hay ¿cómo se llama? Digo, pues legumbres, frutas, ¿no? Nopaleros, ¿cómo se le está haciendo ahí? ¿Cómo están trabajando? Si quieren cerramos esta primera ronda, si hay más tiempo posterior, seguimos. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios y sus preguntas, muy buenas todas ellas, que abren temas que hay que desarrollar. Primera cosa que me gustaría dejar claro es que todo lo que dijimos hasta ahora es sumamente general, es sumamente abstracto, apenas es la punta del iceberg lo que es la teoría de los salarios desde una economía crítica, porque en efecto hay muchos puntos que tendríamos que abordar en su particularidad, en su singularidad y darle salida, como por ejemplo el que señalaba usted, compañera, que me parece muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa con los trabajadores del Estado? ¿Los trabajadores del Estado son o no son proletarios? ¿Son o no son cierta burocracia parte de la clase trabajadora? Y yo contestaría, sí, sí lo son. Cierto sector, que es el mayoritario, por supuesto, que tiene que hacer este labor, ¿no? Que tiene que trabajar un trabajo necesario y que se le obliga a trabajar más allá de esto, ¿no? Por eso es que las luchas sindicales y las luchas trabajadoras son muy importantes, porque tratan de reducir esta jornada de trabajo. Ahora bien, la pregunta sería, ¿y quién es el capitalista ahí? ¿El Estado? ¿El Estado puede ser capitalista? Bueno, habría que decir rápidamente que el Estado, desde este enfoque, lo podemos entender como el gran capital social general. Cuando decimos gran capital social general, estamos refiriendo a una serie de contradicciones bien interesantes, porque por una parte, el Estado sí debe de beneficiar, como dice cierta teoría política clásica, a la clase de los empresarios y a los empleadores, pero por otra parte, también tiene que ayudar a mantener a la gran parte de la población que no es empresaria y que no es trabajadora, perdón, que no es empleadora, o sea, tiene que ayudar a mantener a la clase de los trabajadores, y el Estado lo hace, pero tendrá que configurarse de ciertas maneras para que lo haga bajo ciertos mecanismos o bajo ciertas dinámicas en las que no termine por amolar a la clase trabajadora. Ese es el famoso caso del Estado benefactor, por ejemplo, ¿no? El Estado benefactor o el famoso keynesianismo, ¿no? O el papá gobierno, como también se le conoció, fue una modalidad de este Estado, de este capital social general, que en efecto benefició hasta cierto punto al grueso de la clase trabajadora. Pero también es cierto que ayudó y benefició a gran parte del sector de los empleadores. Ahí tendríamos que hacer una charla en especial para poder explicar en qué consistió el famoso patrón keynesiano y el patrón neoliberal y en qué se parecen y en qué se diferencian. Porque vamos a ver que en efecto el Estado no es un monolito, se divide en sectores y en diferentes dinámicas, por eso hay que distinguir entre Estado y aparato de Estado. El aparato de Estado es muy importante porque es el que está en contacto con la gente, por eso ganarlo y conquistarlo a través de mecanismos democráticos es fundamental, porque se requiere redistribuir la riqueza. Y ahí voy al tema precisamente de los impuestos. Una regla de la economía convencional, y que es cierta, es que todo impuesto, sin importar la clase de impuesto, lo termina pagando el consumidor final. Esa es una regla de oro.
todos los economistas de derecha, de izquierda, de abajo a la izquierda, están de acuerdo con eso. Todo impuesto, sea IVA, ICR, el impuesto que ustedes quieran, YETO, el que ustedes quieran, termina siendo pagado por los consumidores finales, porque los empresarios lo absorben dentro de sus costos de producción, lo que eleva, por supuesto, el precio de venta final. ¿Qué significa eso? Que todo impuesto lo pagan los consumidores. Y ya dijimos quiénes son los consumidores, ¿no? Los consumidores son los trabajadores asalariados. Es el 99.9% de la humanidad. Esos son los consumidores. Entonces, cada vez que hay impuestos, en efecto, sí, bajo ciertas dinámicas y bajo ciertas medidas que habría que ver con mucho cuidado, siempre las termina pagando el consumidor final. De hecho, desde cierto punto de vista de una teoría de economía crítica o de economía marxista, los salarios siempre es una forma de explotación indirecta, pero también, fíjense, es la contradicción, por eso no se puede pensar siempre blanco o negro, ¿no? Los impuestos también pueden ser una forma de redistribuir la riqueza y de incluso apuntalar los salarios indirectos. Tendríamos que poner sobre la mesa que hay dos tipos de salarios: los salarios directos, lo que a uno le pagan, y los salarios indirectos. Los salarios indirectos los disfrutamos todos. ¿Qué es el salario indirecto? La luz de la calle, la educación pública, ¿no? El alumbrado, el drenaje, el agua potable, ese es salario indirecto. Fíjense, es salario indirecto. Por eso cuando privatizan esos servicios, lo que están haciendo es quitarnos nuestro salario. Cuando no funcionan, no nos están pagando nuestro salario. O sea, ya habría que verlo con mucho cuidado, ¿no? Ver el problema de los salarios en esta doble vertiente, en esta doble vertiente. Es por una parte una forma de explotación indirecta, pero por otra parte también es distribución del ingreso. Por eso hay que planear bien los impuestos. Por eso se requiere una política económica que esté cercana a la gente. Por eso se requiere una política fiscal que esté cercana a los trabajadores. Por eso es muy importante llegar a donde se ha llegado para poder luchar esos puntos, ¿no? Bien, decía el compañero una pregunta que me parece muy interesante. Los diputados, los senadores, ¿no? La gran burocracia que ya sabemos que hizo su agosto de corrupción durante toda la era neoliberal, ¿eran o no eran asalariados? ¿Recibían o no recibían salario los diputados, las senadoras? Es una pregunta interesante. Y yo les voy a decir que nos faltó revisar una categoría que la mencioné muy rápido, pero que es la categoría de la renta. La renta es muy importante. La renta, fíjense ustedes, no solamente la cobra el propietario de la tierra o el propietario de los bienes raíces o los bienes inmuebles. La renta es una categoría económica que cobra cualquier propietario privado sobre cualquier bien de consumo o sobre cualquier bien de riqueza. La renta, por ejemplo, es la que cobran ciertas marcas por usar su nombre. Como ellos son propietarios privados de esa marca, cobran. Ustedes se han preguntado cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un bolso, voy a poner un ejemplo así, fifi, Louis Vuitton, ¿no? Y un bolso, no sé, que se vende afuera del metro Cuatro Caminos. Y uno puede decir, pues el diseño es el mismo, ¿no? La funcionalidad es la misma, ¿por qué uno vale más que el otro? Y la respuesta es, porque uno paga renta y el otro no. ¿Qué sería pagar renta? Que tú pagas el uso privado de utilizar esa marca. Imagínense, la gente que le gusta la ropa de marca o las cosas de marca no sabe, pero está pagando renta y además haciendo publicidad gratis. ¿Sí me van siguiendo? Ahora, ¿eso qué tiene que ver con los senadores o con la alta burocracia? Vean ustedes que la burocracia o los altos funcionarios, etcétera, se apropian del aparato de Estado como si fuera de ellos, como si fuera una propiedad privada de ellos. Ellos han creído que el aparato de Estado es de ellos y cobran una renta por eso. Eso no es salario, es renta. Y es una renta parasitaria. ¿De dónde sale la renta? Bueno, tenemos que explicarlo con más detenimiento, nos va a dar tiempo, pero la renta otra vez sale del trabajo vivo. Si ya nos explotaban, ahora nos tienen que explotar un poco más o muchísimo más para pagar la renta de esta clase zángana. ¿Sí me van siguiendo? O para pagar la renta de las marcas privadas, que finalmente es el mismo proceso en esencia. ¿Sí me van siguiendo? Entonces nos faltaría, aparte de analizar el salario, la ganancia, tendríamos que analizar la renta. Que allí hay mucho trabajo, muchos investigadores han hecho ahí labor, como Armando Bartra, que ha tratado de pensar lo que él llama la renta de la vida, que es un tema súper interesante, que por ahí se explicaría los grandes salarios de la alta burocracia. Ellos se apropiaron de un bien
nacional de un bien público y lo ejercieron como si fuera de ellos. Renta. Esa es la cuestión. Luego, la última pregunta. ¿Qué hay respecto al trabajo informal o el autoempleo? Que es fundamental e importantísimo, ¿no? Yo cuando abordo este tema al interior de las universidades con compañeros jóvenes, siempre trato de hacerles el énfasis de que no tienen que tomar la teoría y pensar que la teoría es inmediatamente la realidad, porque se van a equivocar terriblemente, terriblemente. Siempre tienen que observar lo que sucede frente de sus narices para poder decir cosas, digamos, más o menos certeras. Por ejemplo, la definición clásica, ¿no?, desde el punto de vista de quizás de un marxismo de los 80s o los 70s, es que un capitalista es aquel que es dueño de los medios de trabajo, de los medios de producción, según explicamos ahora, ¿no? Entonces, alguien desprevenido puede sacar conclusiones rápidas y facilonas y decir, entonces, ¿no?, la señora que vende tamales de fuera de la facultad, ¿no?, es una capitalista. Nada cosa más ridícula que eso, ¿no? Pero si uno lo observa, digamos, siguiendo la teoría, uno podría decir, claro, ¿por qué? Porque la señora de los tamales es dueña de sus medios de trabajo, ¿no?, de su anafre y de su bote y del cartoncito con el que le sopla, ¿no? Luego, es capitalista porque, fíjense ustedes, porque compra fuerza de trabajo. Le paga a su sobrina y al novio de su sobrina para que le ayuden a hacer los tamales y a venderlos. ¿Es ser capitalista? No, sería una tontería brutal sostener eso. Ahí lo que estamos viendo es en efecto el trabajo del comerciante y del autoempleo. Eso no es ser capitalismo. Ahí lo que está haciendo esta señora en realidad es autoemplearse, y fíjense lo que voy a decir, se está autoexplotando, porque no le queda de otra. O sea, no es que lo haga por elección, sino porque es una estrategia de sobrevivencia, y entonces tiene que explotarse a sí misma y usar el trabajo de su familia, de sus allegados, para poder sobrevivir. Eso no es explotación capitalista, ¿eh? Por eso se acuerdan que al principio de nuestra presentación pusimos explotación capitalista, porque no toda explotación lo es. Hay un trabajo que se hace con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, para poder sobrevivir. Y ahí sería un desatín, ¿no?, el sostener que la señora de los tamales es emprendedora y se va a volver capitalista, que va a entrar a la bolsa de los valores. Por favor, sería ridículo sostener eso. Al contrario, había que apoyar y fomentar ese tipo de actividades bajo ciertas discusiones que habría que tener sobre la mesa, ¿no? Pero habría que tener en cuenta que eso no es capitalismo. Esa es una estrategia de sobrevivencia muy digna que hay que estudiar y trabajar detenidamente, porque hay estrategias que incluso la ponen en cuestión. Por ejemplo, los monopolios, ¿no? Llega una empresa y le dice, ¿sabes que ya no puedes vender aquí? Ya no puedes. ¿Por qué? Porque esto es mío. Y ni siquiera te voy a dejar que me pagues renta. No quiero que estés aquí. Y le quitan su fuente de trabajo. Esos son problemas que vamos viendo, ¿no?, que tendríamos que ver con mucho cuidado y con mucho detenimiento, ¿no? Muy bien, pues gracias. No sé si tenemos tiempo para otro. Sí, adelante, sí. Unas participaciones más. Yo nada más quería agregar una cosilla, ¿no? Era que, pues, bueno, se explicó muy bien la cuestión del Estado, ¿no? Yo creo que eso es súper importante para resolver varias dudas. Pero yo quería responder, pues, más que saber si es mala o es buena, yo no dividiría en que si la ganancia es mala o es buena. Lo que sí haría es decir que toda ganancia implica explotación. Entonces, más que hablar de si es bueno o es malo, es explotación, implica explotación de la fuerza de trabajo de otros. Y esto es muy importante porque es que una vez, por ejemplo, mi papá es telefonista, él es de Telmex, y él me decía justo, no, pero es que yo no me siento tan explotado porque pues tenemos ciertas prerrogativas, nos pagan las primas dominicales, las vacaciones. Cuando liquidan a los trabajadores del ESME, ¿no?, mucha gente, hay una campaña de linchamiento y dicen, no, pero tienen casotas, ¿no?, y todo eso, y es como, bueno, sí, pero aún así hay explotación, justo por algo muy sencillo que dijo Fernando, o sea, no puede haber ganancia sin explotación, ¿no?, en esta lógica capitalista. Si hay ganancia, hay explotación de por medio. Ese es un hecho, más allá de si es buena o es mala, ¿no? Y esto es lo importante de entender para poder seguir trabajando y pensar lo que es el país y el mundo a futuro. No sé si podemos pasar algunas participaciones más, por favor.
Por acá están aquí dos compañeros y ahorita regresamos con usted. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo les quería comentar dos cosas, vamos. Por una parte, un gobierno de izquierda dando apoyo para que las empresas, vamos a decir, produzcan, crezcan. Esa es una. Y la otra, estábamos hablando de movimientos sociales hace rato. Estos movimientos sociales pues luchan por mejorar la calidad de vida, reivindicando derechos y todo eso. Esto de alguna manera no perpetúa el sistema capitalista. Entonces hay como una contradicción, ¿no? Sí, bueno, una pregunta. En el caso de los impuestos arancelarios que Donald Trump pretende imponernos a los productos mexicanos, ¿se puede decir que finalmente los consumidores finales terminarán pagándolo? Mi pregunta es entonces, ¿cómo crece un país si no tiene que estar generando por medio de capitales? Y otra pregunta, ¿la jubilación qué es? Perfecto, muy buena pregunta. Sí. Por allá. Jubilación. Buenas tardes. Mi pregunta es un poco relacionada tal vez a lo que comentaban allá. ¿Existe una lucha entre el capitalista nacional y el extranjero? Esa es mi pregunta. Y también un poco relacionada es sobre si en México hay un semicapitalismo o feudalismo. Buena pregunta. Y con eso cerramos esta ronda. Estaba muy emocionada con su pregunta. Bueno, cerramos con usted. Bueno, yo quiero hacer un comentario que además el destino de la ganancia tiene un objetivo. Para el capital es su autorreproducción, pero para el sector social es la educación, la salud y la propia reproducción del capital. Habría que pensar en esta solución, en impulsar el sector social. Y cerramos con esta intervención. Quisiera preguntar también sobre el comercio informal en la Ciudad de México, que está inundando las calles del centro y otras comunidades, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar con ese comercio informal? Sí, gracias. Bueno, como les decía, estamos apenas a la entrada de la teoría de los salarios. Todos los temas que ustedes están diciendo tienen que ver con algún aspecto que habría que profundizar detenidamente para no decir cosas erróneas sobre lo que es un salario. Lo que tocamos fue la pura punta del iceberg, como pudieron ver a lo largo de la charla. Eso quiere decir que hay que estudiar, profundizar y pensar críticamente este tema. Sin embargo, bueno, me voy a atrever a decir algunas cosas como para animar futuras discusiones y que nos vayamos con algunas reflexiones quizás. Bueno, primero decir rápidamente que en términos ya prácticos el salario siempre se divide en dos clases y eso es algo que me gustaría dejar apuntado. Uno es lo que se llama los salarios directos y los salarios indirectos. Los salarios directos a su vez se pueden apreciar de dos maneras, como salarios nominales y salarios reales. Bueno, son directos porque son los que reciben los que trabajan, los que encontraron trabajo gracias a Dios, ¿no? Los que se convirtieron, para decir en términos de la teoría económica crítica, los que se convirtieron en capital variable o fuerza de trabajo que está siendo consumada. Pues eso es directo, lo va a recibir de forma directa. Pero lo va a recibir de dos maneras. Una nominal, que es la cantidad de ceros o la cantidad de numeritos que el cheque o la nómina va a tener, eso es en términos de dinero. Eso es nominal por eso. ¿Sí? Luego, el otro aspecto de los salarios directos, es el real, que es el que tiene que ver con qué puedes comprar realmente, pues es real, con ese dinero. O sea, en qué bienes de consumo se va a transformar, por ejemplo, en cuántas cantidades de pan efectivamente se puede convertir. O sea, el salario real, para decirlo en términos muy rápidos, es el poder adquisitivo que tiene el dinero que nosotros recibimos. Y lo que vemos en el caso de México es que ese salario, el salario real, ha caído desde la década de los 70s.
como un 80% o más o menos. O sea, es terrible lo que ha pasado en la era neoliberal. O sea, en efecto ha habido un detrimento directo en la calidad de vida de todos nosotros. 80% ha caído ese salario. Ahora, bien, el salario indirecto, este es muy importante, es el que se recibe, fíjense, como clase trabajadora completa, como clase trabajadora en general. Los salarios indirectos se reciben de forma individual, cada uno lo que trabaja y uno lo que recibe. Pero los salarios indirectos, esos los recibimos de forma general. ¿Por qué? Porque todos los pagamos o no lo sepamos o no lo sepamos. ¿A quién se lo pagamos? Al capital general social, al Estado. El Estado va a recibir siempre un descuento de nuestro tiempo de trabajo necesario, y eso cualquiera que esté o haya tenido un trabajo formalmente en su nómina va a ver que le han descontado ahí determinados impuestos. Esos impuestos es la plusvalía que hay que pagarle al capitalista general, que es el Estado. Ahora, fíjense, por eso aquí es importante saber si hay un gobierno de izquierda o de derecha en ese Estado. Porque fíjense, un capital social general gobernado por un gobierno de derecha puede ocupar esos salarios indirectos para comprarse una casa blanca, o para especular en las bolsas, o para pagar a sus amigos. O sea, se puede utilizar para eso, y de hecho durante la era neoliberal se utilizó para eso. O lo puede ocupar para dar bienes y servicios también de consumo a la clase trabajadora, o pagar el ISSSTE, el IMSS. ¿De dónde creen ustedes que viene el ISSSTE y el IMSS? ¿Del papá Estado? No, viene del trabajo de todos nosotros, de todos, incluso los que van y los que no van al ISSSTE, los que van o no van al IMSS, nosotros los trabajadores lo pagamos, es nuestro salario indirecto. ¿De dónde creen ustedes que sale el dinero para la UNAM? ¿De las dádivas de papá gobierno? No, la UNAM sale de los impuestos. Por eso decir que en México la educación es gratis es una verdad a medias, es una verdad a medias, porque la pagamos todos, los que vamos y los que no pudieron ir. Por eso es una verdadera afrenta a la clase trabajadora que nuestros hijos no puedan acceder a la educación pública y que les digan burros por no pasar un examen que tiene criterios neoliberales. O sea, eso es aprender a distinguir entre salarios directos y indirectos, y también es aprender a distinguir que sí hay una diferencia si está un gobierno de izquierda o de derecha explotando o manejando esta explotación. O sea, sí sigue siendo explotación, como decía el compañero Pablo, por supuesto que lo es, y de hecho dentro de los términos capitalistas no puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera. Ahora aquí, la pequeña diferencia es qué hacemos con esa explotación general que nos han hecho, para comprar casas blancas o para ponerlo al servicio de los intereses de todos los demás. Esa es la diferencia que se juega y que se gana en el momento en el que estamos viviendo ahora. Ahora bien, otro punto que me gustaría poner sobre la mesa, ¿qué onda con las jubilaciones? Las jubilaciones, compañeros, compañeras, también forman parte de los salarios indirectos. Son salarios indirectos. Las jubilaciones las pagamos los que estamos trabajando, y la pagaron durante toda su vida laboral y activa los que trabajaron. Las jubilaciones tampoco son una dádiva, no son, como algunos llegan a opinar, mantener a unos improductivos. ¿Perdón? Pues si la pagamos todos durante nuestra vida laboral, y los que ya están jubilados la pagaron durante toda su vida de trabajo. Y aquí volvemos otra vez aquí a la misma cuestión. ¿Qué se hace con ese fondo de dinero, con ese fondo de salario que se arrancó? ¿Recuerdan ustedes que el aeropuerto de Texcoco se quería pagar con estas jubilaciones? Con las Afores, efectivamente, que luego hablamos de las Afores, que fue la privatización de esto, o sea, la privatización de un tramo de nuestro salario. Bueno, ahí la historia es larga y tendida, podríamos hablar mucho sobre el tema, pero veríamos, fíjense ustedes otra vez, que el salario no es solamente que recibimos de forma individual, eso es lo que los capitalistas quieren que creamos. El salario también lo recibimos de forma colectiva y general, y la maneja el Estado. Por eso es muy importante tener el control del Estado, por eso es muy importante ganar elecciones, por eso es muy importante saber quién llega allí a decidir qué hacer con lo que nos estripa el capital social general. Ahora, quisiera decir lo siguiente, en efecto, vivimos en una sociedad
que desde mi visión, y podríamos discutir históricamente eso, es 100% capitalista. El capitalismo, decía hace rato, es mundial. No hay rincón del planeta Tierra en el que no domine ahora las relaciones capitalistas. Ninguno, ¿eh? No existe una isla en el Pacífico perdida donde nos podamos ir todos a refugiar. No existe. Ha dominado el planeta entero. Es el primer modo de producción que logra eso. Bueno, si me pongo realmente serio, les podría decir que ya dominó hasta la Luna, y no estoy exagerando. Si ustedes revisan un mapa de la NASA de la Luna, se van a dar cuenta que la Luna ya está fraccionada en pedazos que le pertenecen, fíjense, ya no digo a países, a empresas. Y no estoy exagerando, eso lo pueden ustedes checar los datos. Entonces, no hay terreno del planeta que no esté dominado por este sistema. Ni siquiera los que se llaman de socialismo real, que también tendríamos que ver ahí su historia, que es muy importante, pero que lamentablemente también están ya bajo este dominio. Ahora, lo que sí tengo que decir es que la explotación capitalista, aunque es capitalista, no es la misma en Londres, en Nueva York, que en la Ciudad de México, que en Veracruz, que en Belice. No es la misma. El capitalismo sí explota efectivamente, pero explota de maneras diferentes. Nos faltó hacer esa exposición, que quizás en otra oportunidad lo hagamos. Hay por lo menos dos vías de explotación del capitalismo. Lo que llamamos la plusvalía relativa y la plusvalía absoluta. Y voy a decir nada más unas cosas rapidísimo para que nos vayamos con algunas ideas. La explotación absoluta consistiría, como dijimos, en extender la jornada de trabajo, ¿se acuerdan? En el caso de la Ciudad de México decíamos, no hice el cálculo, pero les aseguro que lo podemos demostrar así. En 1 hora con 55 minutos reproducimos los 102 pesos que es el salario oficial, ¿no? La vía absoluta sería extender la jornada de trabajo ad infinitum, y no me refiero a ninguna empresa de teléfono, sino sería extenderla lo más que se pueda. Es más, si fuera por los empleadores y los capitalistas, trabajaríamos 24 por 24. Bueno, así trabajan muchas empresas, ¿cierto? Porque entre más se prolongue la jornada de trabajo, más plusvalor tienen. Es decir, es explotación salvaje. Y esa es la forma en la que se explota en las periferias. Esa es la forma predominante en la que se explota en los países del sur como México. Por eso aquí el capitalismo realmente es devastador. No estoy diciendo que el capitalismo de Londres sea buena onda, no, allá también tienen problemas, pero no son los mismos que acá. Porque allá se explota por la vía relativa, que es otra que no consiste en extender la jornada de trabajo. Por eso las condiciones de lucha aquí son realmente difíciles, porque hemos tenido por lo menos unos 40 años, cuando decimos era neoliberal, lo que estamos diciendo es pura explotación por la vía absoluta, durante 40 años. Y esos 40 años significa, fíjense ustedes, 1, desmantelar los salarios indirectos, que es lo que se conoció como las privatizaciones, ¿no? Efectivamente, acabar con el estado de bienestar. Pero vean, no es el bienestar, es acabar con nuestro salario, con lo que nos llevamos a la mesa todos los días. Eso se desmanteló durante 30 años. Y luego, aparte de acabar con el salario indirecto, comenzar a acabar con el salario directo. Por eso hemos registrado una pérdida en el poder adquisitivo de nuestro salario. Repito, del 80%. Eso significa que podemos comprar un 80% menos de lo que podíamos comprar hace 70 años. Por eso mi generación, yo siempre les digo, somos la generación neoliberal, ¿no? O sea, todos los que nacimos después de los 80s, ¿no? Somos generación neoliberal. Nosotros nunca hemos conocido un capitalismo en pujanza, nunca hemos conocido un capitalismo con tasas de ganancia a la alza, siempre hemos conocido un capitalismo en crisis, toda la vida. Por eso nuestra generación es incapaz de poder, por ejemplo, generar cierto bienestar. No podemos comprar casas, no podemos comprarnos un rinconcito donde irnos a hacer una familia, no podemos. ¿Por qué? ¿Porque somos flojos? ¿Porque no nos hemos puesto abusados en la cultura financiera? No, la respuesta es porque se ha aplicado 30 años de plusvalor absoluto, 30 años de desmantelación del salario indirecto y 30 años de desmantelación del salario directo. Explotación, capitalismo. Ahora, con eso termino. La compañera hizo una pregunta muy interesante. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de desarrollo en un país como México? Fíjense, hay que asumir, y este es un punto interesante, que todo en la vida, todo en la realidad es contradictorio.
no es blanco y negro, eso es importantísimo. Si todo fuera negro, no veríamos nada. Si todo fuera blanco, tampoco veríamos nada, porque en la luz absoluta no se alcanza a ver nada. ¿Están de acuerdo conmigo? El único punto donde podemos comenzar a distinguir es en los puntos medios, en los claroscuros. Y eso implica asumir que todo es negro y blanco al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y este es el reto que tenemos. Tenemos que asumir que en efecto nuestro país es capitalista y que la única forma de desarrollarlo, contradictoriamente, es volver a robustecer nuestra capacidad productiva. Y eso implica, en efecto, aliarnos con los empresarios o con ciertos empresarios. Hay que distinguir y hay que decidir con quiénes sí y con quiénes no. Y ahí sí podríamos ver a quién se le condena ciertos impuestos o sí no, a quién apoyamos, a quién sí apoyamos. Pues claro, ellos eligen también nosotros. No podríamos, por decreto, pensar que podríamos generar una riqueza en este país sin contar con el apoyo de los empresarios. Por decreto no se puede por decreto. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Buscar las estrategias, las medidas, sin caer en posturas ingenuas de pensar que todo es buena onda, ¿no? Y no tenemos que elegir bajo qué lineamientos, bajo qué directrices vamos a hacer o no hacer determinados apoyos, determinadas políticas. Fíjense, ¿cómo se termina ahora sí con esta reflexión? Marx pensaba que a la clase trabajadora le iba muy mal cuando al capitalismo le iba bien. O sea, el capitalismo iba bien, o sea, si tenían buenas finanzas, los negocios iban empujando, etcétera, a la clase trabajadora le iba mal. ¿Por qué le iba mal? Porque le explotaban. ¿Se van siguiendo? Y podemos discutir más adelante si hay gente que se siente feliz con su explotación. Y si hay gente que dice, yo soy feliz. Y entonces necesitaremos no solamente economistas, necesitaríamos también psicólogos. Porque ¿quién se puede sentir feliz siendo explotado? Pero hay quien puede decir eso. Luego sostenía Marx, pero cuando al capitalismo le va mal, es decir, cuando el capitalismo está en crisis, cuando el capitalismo tiene tasas de ganancia que van a las bajas, cuando hay pánicos financieros, cuando hay martes, lunes, jueves negros, que es lo que vemos en las noticias, entonces a la clase trabajadora le va súper mal. Es decir, cuando a ellos les da gripa, a nosotros nos da influenza. Entonces hay que elegir con quién vamos a trabajar, con quién no, con quién vamos a desarrollar el país, con quién no lo vamos a desarrollar. Habría que poner criterios claros sobre cómo hacer eso. Es decir, en el momento que nos encontramos, tenemos que apoyar cierto capitalismo nacional y habría que decidir cuál. Ese es mi muy humilde punto de vista. Habría que elegir con cuál sí y con cuál no. Y eso requiere que todos participemos, discutamos, etcétera. Bueno, pues